Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas de venir a escuchar tu palabra, que es la que nos fortalece y nos edifica. Y Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que guíe a Miguel. Y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón, para que nosotros podamos atesorar tu palabra como ese precioso tesoro y don que tú nos brindas, para que ella pueda sobreedificarnos y que sea ella la que sea nuestro guía cada día. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues entonces, recordando que estábamos viendo el atributo de la omnipresencia de Dios, y Dios está en todos lados, el problema es que no siempre lo percibimos a menos que Él se manifieste, y Él se manifiesta generalmente cuando nosotros tenemos un cambio que Él mismo produce, y es precisamente ahí cuando empezamos a tener una relación. Entonces, si recordarán, estábamos hablando de lo disímil, que es que no nos podemos relacionar con Él, con Dios, que somos diferentes a Él. Y ahora, en esta parte de este atributo, vamos a ver la parte de la reconciliación de lo disímil. Por supuesto, todos nos imaginamos para dónde vamos y lo que quiere decir. Sin embargo, siempre hay aspectos importantes que nosotros tenemos que concientizar, porque si nosotros somos, bueno, cuando una persona es incrédula, pues no vive en ceguera total. Recuerden, Jesús le decía a los fariseos, aunque conocían la ley, ciegos guías de ciegos, pero cuando nosotros ya estamos reconciliados con Dios y somos sus hijos, ya no hay tal ceguera, ya somos justificados por la sangre de Cristo, ya somos partícipes de la naturaleza divina, y esto nos permite relacionarnos libremente con Él. Eso es algo muy importante. Por lo que la disimilitud tiene que ser reconciliada por Dios en tanto que Él lo desee, ¿sí? Recuerden que Dios siempre conoce y ve lo que hay en nuestro corazón. A Dios nadie lo puede engañar. Y Él, aunque no depende de ninguna acción humana ni de ninguna obra humana, sí Él ve el corazón. Recuerden, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el ser humano, solo ratificando para que lo tengamos presente, por sí mismo nunca podrá alcanzar los estándares de santidad de Dios. O sea, Dios es absolutamente santo y el hombre es pecador. Recuerden Eclesiastés, que dice que he visto un mal debajo del cielo, que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos absolutamente. Eso lo declaró Salomón. Sabemos nosotros que Salomón pecó y es el hombre que tenía más sabiduría dada por Dios. Entonces, nunca de los nunca el ser humano por su propio medio va a poder alcanzar los estándares de Dios. De ahí que por eso vino el Señor Jesucristo, para poder reconciliarnos con Él. Pero en el intento del hombre, bueno, recuerden, erigió la Torre de Babel, trató de llegar al cielo por su propia cuenta, eso lo confundió y todas las religiones falsas que vivimos surgieron de ahí, por eso Babel significa confusión, y vemos cómo Dios juzga ya en el libro del Apocalipsis, en la época de la tribulación, a la gran Babilonia, que es la madre de todas las rameras de la tierra, que esto significa de todas las religiones de la tierra. Llegará un tiempo en que se unan, pero no dejarán de estar en confusión. Entonces, en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, hablando cuando éramos incrédulos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, aquí nos queda claro que el hombre sin Dios está totalmente separado, totalmente muerto. Entonces, no depende del deseo humano, porque no se puede transformar por sí mismo, sino depende más bien de Dios. Y volviendo al punto de las religiones establecidas, han intentado llegar, pero siempre han fracasado. Y Dios en Romanos, por eso les dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí el punto es, detienen con injusticia la verdad y aún piensan que viven en la verdad. Pero muchas veces un juicio de esto es que entran en confusión y viven en su propia confusión. Ahora, volviendo al punto, que Él no está lejos del alma que le busca, si le busca en verdad y de todo corazón, y por eso es importante que nosotros tengamos reverencia a Dios. Él planificó desde antes de la fundación del mundo sacrificar a su Hijo con este objetivo. Y nos sacó Dios de las tinieblas, dice 1 de Pedro 1 del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. El plan de Dios siempre fue que su Hijo interviniera y solo a través de él pudiésemos llegar a él. Recuerden ustedes que como seres humanos nosotros nunca vamos a poder comprender la forma en que Dios actúa en su sabiduría infinita. Por eso es que la vida cristiana y la misma conversión son por fe. Fe en lo que Él promete, fe en su persona, fe en su naturaleza divina, en su naturaleza perfecta. Por eso dice que la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como nadie puede entender las cosas del Espíritu de Dios, entonces Dios nos dejó el camino de la fe, que es locura para el sistema de pensamiento humano. Pero la realidad es que Dios siempre lo planeó así y esta es la mejor manera que puede suceder. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, la única manera entonces de que nosotros podemos tener comunión con Dios es que Él nos santifique. ¿Por qué es importante repasar todo esto? Porque la misma Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lógica, sin santidad nadie se puede relacionar con Dios. Necesitamos ser santos porque Dios es santo para poder relacionarnos con Él. Y si nosotros no somos santificados, es imposible que sea. De ahí la importancia del Señor Jesucristo, quien al pagar por todos nuestros pecados y llamarnos a la salvación por su gracia, nos santificó con su sangre. Ahora, como hijos de Dios, los que nos hemos arrepentido en verdad y de todo corazón, ya tenemos esta relación con Dios. Por eso es tan importante la oración, porque a través de ella nosotros podemos descargar en Dios todo lo que, las dudas que tenemos, las angustias que tenemos y todo aquello que puede hacernos dudar de Él. O sea, lo que los creyentes tenemos que trabajar mucho en nuestra vida es en la confianza en Dios. Dios ya nos demostró quién es Él, ya nos demostró que su fidelidad es para siempre. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios
cada paso que da, Él lo cumple y ya no cambia de parecer. ¿Por qué razón Dios no cambia de parecer? Porque Él no se equivoca. Y cuando Él promete, lo cumple. Por eso es que no tiene por qué cambiar de parecer. Si bien en algunas cosas nosotros vemos que Dios se arrepintió, no es que se arrepintió en el sentido que nosotros pensamos de que se equivocó, sino de que se cumplió el propósito de la prueba y entonces ya no tenía por qué continuar la prueba. Ejemplo, la oración de David, cuando en el censo peca y él dice, yo y mi casa hemos pecado, sea sobre nosotros. Y es ahí donde Dios cambia porque llevó a David a donde él quería. Entonces, volviendo a la perfección de Dios, nosotros tenemos que desarrollar esa confianza, pero también tenemos que vivir en santidad. Nosotros sabemos que cada día pecamos, pero Dios nos dejó precisamente la confesión. Recuerden 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona podría preguntarse, bueno, si ya Cristo murió por todos mis pecados, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Por la última frase de 1 de Juan 1:9, porque el pecado genera maldad. Y mientras no se confiese, nos hace disímiles ante Dios. No nos podemos relacionar, ¿por qué? No por parte de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él por la mala conciencia. Entonces, nada en nuestra vida debe impedir que nosotros nos relacionemos con Él. Entonces, la manera en que nosotros podemos deshacer siempre esta disimilitud nunca podrá ser porque Dios ceda a las demandas humanas. A veces nosotros podemos decir, Dios, haz esto, oramos y queremos guiar a Dios en la oración, como pensando que nosotros podemos tener mayor sabiduría que Él. Pero en realidad, como Él es perfecto y ceder a demandas humanas que estén fuera de su voluntad, le afectaría su perfección y nunca va a ceder. Entonces, por eso es tan importante someternos plenamente a Dios. ¿Crees tú que Dios sea absolutamente perfecto? Entonces, sométete plenamente a Dios. Y podrías preguntarte, pero ¿cómo voy a saber en qué forma me voy a someter completamente a Dios? De una sola manera, estudiando y escudriñando las Escrituras cada día, porque ahí está plasmada su voluntad. Entonces, cuando Dios decidió antes de la fundación del mundo, antes de que no existiera ningún ser humano ni nada, dar a su Hijo, es porque era la única forma en la que podríamos nosotros tener una relación con Él. Entonces, de Él precisamente depende llevarnos a la humillación, depende llevarnos a renunciar a lo que somos y de generar confianza que nos lleve a apoyarnos en Él. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces esto habla también, no nada más de la salvación, sino de siempre poder tener comunión a través de tener en mente que Jesús pagó por nosotros y la razón por la que Él pudo ser el autor de la eterna salvación es porque Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Entonces, gracias al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, el pecador puede, por medio del arrepentimiento y la fe, e invocando el nombre de Cristo, ser salvo y estar siempre en la presencia de Dios. Recuerden, todo el que invocare su nombre será salvo. ¿Sí? Entonces, Dios nunca, solo enfatizando, va a transigir, ni se va a detener a mitad del camino, porque es inmutable. O sea, cualquier posible falta o falla que tú quisieras ver en Dios, ya no sería Dios. Él es inmutable porque no se equivoca.
Es absolutamente perfecto porque Él es el creador de todas las cosas. No necesita de nadie porque Él es completo en sí mismo, en las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, es perfecto en su actuar. Ojalá nosotros pudiésemos, a través de este estudio, grabarnos esta frase. Él es perfecto en su actuar. Quizá nuestra vida pudiera ser mucho más simple si lo creyéramos de todo corazón. Porque en lugar de estar pensando en soluciones en los problemas, sería más fácil acudir a Él para que Él nos ilumine. Vemos, por ejemplo, en la historia de Salomón, después de que se toma el reino, Dios le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Dios ya le había prometido a David que un hijo suyo sería el que reinaría. Y cuando Salomón asciende al trono, Dios en ese aspecto prueba su corazón. ¿Y qué fue lo que le dijo Salomón a Dios? Soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Por tanto, te pido que me des sabiduría. Y esto le agradó tanto a Dios que él le respondió, no solo te voy a dar mayor sabiduría que ningún ser humano, sino que además te voy a dar lo que no me pediste. Gloria, riquezas y todo esto. Entonces ahí vemos que Salomón pudo empezar a darle a Dios una lista de cosas de lo que él veía en el reino, de lo que se debería hacer, de los errores que quizá a su juicio cometió David su padre y todas las consecuencias que tuvo. Pero él no hizo otra cosa que pedirle sabiduría, porque de alguna manera él ya sabía de este atributo de Dios, de que él era perfecto y que él no se equivocaba, y solo a través de la guía de él podría ser un buen rey. Y tristemente vemos que en el camino se equivocó, pero como al final recapacita. Dicen los estudiosos que el libro de Eclesiastés fue escrito al final de su vida, después de que Salomón cometió errores y pues aún desobedeció a Dios, por ejemplo, uniéndose a mujeres paganas, y cuando Dios le dijo no es así, teniendo muchas reinas, muchas concubinas, que a la larga hicieron que su corazón se inclinara a adorar dioses falsos por complacerlas a ellas. Pero él se arrepintió también de este hecho y por eso nos pudo dejar este legado. ¿Y en qué concluye este legado? No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme a Dios es reverencia a Él, a su palabra, que Él no se equivoca, que Él no miente, y guarda sus mandamientos. Ahí está su instrucción. Entonces nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana no tenemos por qué confundirnos, ni tenemos por qué empezar a pensar en las posibles circunstancias, porque de una acción se pueden generar circunstancias infinitas, porque cada acción va a generar otras circunstancias y una rama de acciones son una rama de circunstancias que pueden terminar en el infinito. Cuando Dios solo nos dice, confía en mí, ¿quieres una guía verdadera? Entonces, ve a mi palabra y obedécela. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Ahora, si Él no se equivoca, si Él es perfecto en su actuar, quiere decir que también es perpetuo en su fidelidad a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo por su naturaleza. Su fidelidad es algo que a nosotros nos va a hacer vivir seguros y felices. Porque ¿qué es la verdadera felicidad sino un estado de comunión con Dios y de saber que estás en su voluntad? ¿Por qué esa es la verdadera felicidad? Porque hay armonía contigo, no hay ninguna disimilitud entre tú y Dios mientras tú estés
viviendo una vida de santidad y camines en el camino. Y entonces tu conciencia te permite disfrutar de todas las cosas. Si no, Salomón no hubiera escrito, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Desde qué momento son agradables? Desde que tú pusiste tu fe y tu confianza en Cristo para salvación. Desde el momento en que tú sabes que Él te selló con tu Santo Espíritu y te hizo parte de su naturaleza divina. O sea, que te hizo como Jesús. Jesús es el primogénito ahora entre muchos hermanos, como dice la Escritura. Y además, al estar reconciliados con Dios, somos coherederos con Cristo de todas las cosas, aún de este reino perfecto que vendrá en un futuro no muy lejano, donde ya va a ser erradicado por completo el pecado. Pero nosotros ya podemos disfrutar desde esta vida si vivimos de esta manera, porque entonces los problemas no nos van a afectar ni la incertidumbre, porque sabemos que nuestras obras, al haber creído en Cristo por su gracia y su llamamiento, ya son agradables a Él. Y que su fidelidad va a ser perpetua, que aún en momentos que nos equivocáramos como David lo hizo, Él va a ser fiel a nosotros, como lo fue con David. Recuerden, algo muy importante que Dios menciona varias veces en la Escritura es que dice, y no era como mi siervo David. Y escogió a David por tener este corazón. No fue perfecto, lo sabemos, pero tenía un corazón para servir a Dios, para amarlo y seguirlo. Entonces, Dios nunca va a transigir, ni se va a detener, reitero, a mitad del camino, porque es imputable, porque no se equivoca en su actuar, porque es perfecto, ¿sí? Entonces, nuestra seguridad verdadera debe estar basada en que Él no se colude ni transige con el pecado. ¿Qué seguridad tan grande es esta? ¿Sí? Porque Él siempre va a actuar conforme a nuestra propia conciencia que Él mismo puso. ¿Qué tiene nuestra conciencia? La ley de Dios escrita en nuestro corazón. Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, pero nosotros tenemos los 10 mandamientos en nuestra conciencia. Si no, no existiría Romanos 2:15, ¿sí? Donde nuestra conciencia nos acusará o nos defenderá el día en que Dios juzgue todas las cosas. Ahí está la ley de Dios. Cada vez que tú violas tu conciencia, te vuelves disímil a Dios. Como hijo de Dios, cada vez que te equivocas, violas tu conciencia, pero te arrepientes, recuperas la comunión. Pero Dios ya nunca cambia. Nunca. Jamás. Entonces, si la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y nuestra conciencia está presente y además, como hijos de Dios, al entrar el Espíritu Santo en nosotros, avivó esta conciencia de acuerdo al infinito, porque Dios es infinito, entonces no nos vamos a escapar del pecado. Por lo que, si una persona que se dice cristiana puede pecar libremente, pero y no tiene convicción, quizá tenga que pensar si realmente es salvo y Dios está morando en su corazón. La convicción va creciendo conforme vamos avanzando en el camino de santidad. Entonces, para que quedara satisfecha la justicia perfecta de Cristo, en Cristo se cumplió todo y en Cristo es precisamente donde, a través de Cristo es donde Dios va a responder siempre nuestras oraciones. Recuerden en 1 Juan 5, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es en nombre de Cristo. Por eso toda oración te lo pedimos en nombre de Cristo. ¿Sí? Ahora, si Dios
en su infinita sabiduría, derribó todo obstáculo para que nos volviéramos a Él y nos hiciéramos sus hijos, eso nos hace también similares en acción a Jesucristo. Como dice 2 de Pedro 1 del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Ponte a analizar tantito tu vida y ve si encuadra tu vida en este pasaje. La primera parte habla de Dios, como Él, por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, nos llamó a su gloria y excelencia. O sea, el que se convierte a Cristo es para darle gloria a Dios, pero también Dios lo va a glorificar. Y la segunda parte, o sea, el versículo 4, nos dice que Él nos ha dado precisamente todas estas preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Ves? Ahí es esto, yéndonos al final del versículo, es lo que nos lleva a huir de la corrupción que hay en este mundo. ¿Cómo te sientes tú ante las acciones de este mundo? O sea, en los medios de comunicación, ¿no? La música de este mundo, la filosofía de este mundo, todo lo que se dice. Si puedes consentir el pecado sin inmutarte, preocúpate, porque quiere decir que estás actuando conforme a este mundo y no te molesta la filosofía pecaminosa de este mundo. Hay disimilitud entre tú y Dios. Pero si te molesta y esta molestia te va llevando a eliminar de tu vida todas aquellas cosas que te pueden inducir a malos pensamientos, que te pueden inducir al pecado, que te pueden inducir a la rebelión contra Dios, a burlarte de Dios, como hacen todas las filosofías de este mundo, como en muchas películas se ve. Entonces, si esto no te molesta y te va llevando a eliminar esto de tu vida, quiere decir que algo anda mal en ti. ¿Estás siendo parecido a Dios o parecido al mundo? Ahí es donde debes de probarte. Si no, Pablo lo hubiera dicho en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Y cómo te vas a examinar? ¿Cómo te vas a probar y saber si estás en lo correcto o no? Bueno, la respuesta está en Santiago 1:25. Mas el que mire atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Mirar atentamente en la perfecta ley es no distraerse, es relacionar todas las acciones de tu vida con la palabra de Dios. Probar tus respuestas a todos los estímulos de esta vida conforme a la palabra de Dios. Y si estás equivocado, arrepentirte y conformar tu vida a la palabra de Dios. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Y cuál es la promesa? Este será bienaventurado en todo lo que hace. A lo mejor podrías decir, oye, pero es que yo he tratado de dejar este pecado, yo he tratado de ya no mirar con lascivia, ya he tratado esto y no puedo. Bueno, recuerden,
¿Qué pides? ¿Estás pidiendo mal o no lo has pedido? ¿Solo luchas sin depender de Dios? Como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus deleites. Es muy probable que tú quieras deleitarte en eso, te goces en ello, y es ahí donde tienes que recapacitar, ¿sí? Entonces, ningún ser humano que crea y se arrepiente, que crea y se arrepiente, ya no es disímil, sino es uno con Dios. ¿Eres tú uno con Dios? Como dijo Cristo en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, no es casualidad que también los domingos estemos viendo esta parte de la oración y precisamente vamos a ver esta parte, eh, parte del estudio del domingo. Pero aquí lo importante es que Dios sí nos dio gloria, vean ustedes, ¿sí? Jesús dice, la que me diste, yo les he dado. O sea, todo aquel que se une con Dios en un mismo pensar, en un mismo actuar, sea con Jesucristo, prácticamente es uno con Dios. Y Cristo vino para glorificar al Padre y nosotros debemos de vivir para eso. Pero Jesús también dijo, glorifica a tu Hijo. Y Dios promete darnos gloria. Ahora, lógico, el día que nos la dé, nosotros se la vamos a retransmitir a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero por esta razón, Dios tiene que hacer ese cambio en nosotros y nos da una nueva naturaleza que es implantada desde el momento de la conversión, como nosotros ya hemos estudiado, para que seamos moralmente aprobados y podamos tener comunión con Él. Recuerden, ahora en el estudio de la resurrección vimos esto, ¿sí? La naturaleza nueva es implantada para que seamos moralmente aprobados, o sea, que seamos como Él y podamos tener comunión con Él. Nadie puede tener comunión con Dios si no es como Dios. Y reitero, escrito está, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si tú estás en una posición de que sientes que Dios no te responde, que Dios no te oye, primero tienes que hacer una limpieza en tu vida, una análisis, escudriñar, escarbar si hay algún pecado que puede estar estorbando tu comunión con Él. Recuerden, Mateo 21:22 nos dice, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el creer absolutamente implica una limpia conciencia. Y nadie puede tener una limpia conciencia si no vive en comunión con Dios, confesando sus pecados cada día. Entonces, cuando te sientas separado de Dios, cuando sientas que Dios no te oye, cuando pierdas el gozo de la salvación, entonces más bien piensa, ¿qué pecado puede haber en mí que puede estar estorbando esta comunión? Porque Dios ya hizo de su parte todo, ya nos implantó una nueva naturaleza y ya nos dio una nueva manera de pensar al darnos también la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Segunda de Corintios 2. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Has modificado tu pensamiento respecto a esta vida y las cosas de esta vida? Si sigues pensando igual, quiere decir que tú no tienes la mente de Cristo. Pero acuérdate del hijo pródigo. Cuando estaba ya en la peor circunstancia,
alimentando a los puercos y aún deseaba comer la comida de los puercos, las algarrobas, y nadie le daba, recapacitó y dijo, me voy a volver a la casa de mi padre porque ahí todo lo tenía. Ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero me conformo con ser como uno de sus siervos, de sus jornaleros, porque ellos tenían todo lo necesario. Sin embargo, este hijo pródigo arrepentido se volvió y vemos la actitud del padre hacia él. Lo vio venir de lejos. Él lo estaba esperando que se volviera. Así cuando nosotros pecamos, Dios siempre anhela que nos volvamos a Él porque Él se goza de tener comunión con nosotros. A veces centramos nuestra vida solo en nosotros mismos y en nuestra relación con Él y se nos olvida que para Dios es un gozo tener una relación con su creación. Más ahora con sus hijos, que ya se quitó todo estorbo. Para eso dio a sus hijos. Entonces, no importa qué tan grave sea el pecado, si tú te arrepientes y te vuelves a Él, Él te recibirá con los brazos abiertos siempre. Porque Él ya no tiene nada contra ti, porque en Cristo se juzgaron todos tus pecados. Y además, también para eso nos dejó su Espíritu Santo, como dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y en realidad la traducción más correcta es, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. 3 veces lo repite Dios. Yo haré. Entonces, cuando estés en una situación así solo, recuerda que Dios dijo, yo haré. ¿Quieres vivir una vida de santidad y no puedes? Dios te dice, yo haré. Porque yo quiero que participes de mi santidad. Yo ya no quiero que seas disímil, sino similar a mí. Yo haré. Entonces, es verdad que el nuevo nacimiento es una implantación de la naturaleza divina en nosotros. Pero ¿por qué Dios nos da esta naturaleza nueva? Para que dejemos atrás nuestra forma equivocada de vivir, que correspondía a la naturaleza, a la vieja naturaleza, la que fue sepultada en nuestra conversión. Ahí está en Romanos 6:4. El viejo hombre fue sepultado. Entonces, si ya estás convertido, ya no hay un viejo hombre. Ya no eres esclavo del pecado porque Cristo compró tu libertad. Ya no hay pretexto, a menos que estés reprobado. Siempre tenemos que probarnos. Siempre tenemos que estar probados. ¿Cómo puedes saber, aunque Dios no te diera ninguna evidencia sobrenatural de que Él está en ti? Por tu santidad creciente. ¿Hay en ti santidad creciente? ¿O sigues igual? Yo estaba analizando el otro día mi vida y estaba dándole gracias a Dios porque yo veo que después de todos estos años de mi conversión, o sea, Dios me ha ido cambiando más y más cada día. O sea, no ha parado Dios de transformarme. Y eso me da mi confianza. Pero si te estancas, cuidado. Es como una señal de alerta. ¿Sí? Entonces, muchas personas se acostumbran al lenguaje cristiano, por ejemplo, y manejan toda la terminología y leen la Biblia, pero nunca realmente le han rendido de corazón su vida a Dios en este aspecto. Ya nosotros sabemos que el llamamiento viene de Dios, que Dios tiene que hacer una obra de acuerdo a su llamamiento, pero cuando Dios nos está dando a conocer su palabra, nos debe dar confianza de que nos está haciendo ese llamamiento.
¿O acaso no dice la Escritura, muchos son llamados y pocos escogidos? Ahí hay una clave muy importante. Muchos son llamados, pocos escogidos. Pero ¿quién va a ser escogido? El que responda al llamado. ¿Sí? Sabemos que es una obra divina que le corresponde a Dios, ya nos quedó claro. Pero nuestra parte es responder. Y eso confirmará cualquier duda que hay en nosotros. Entonces, las cosas que son del Espíritu de Dios, si no es una persona salva, que ya quitó la barrera del pecado, no las puede entender. Lo que nos dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ¿disciernes tú espiritualmente las enseñanzas que se dan? ¿O solo son teorías que no puedes cumplir y te decepcionas? ¿O solo manejas un lenguaje y ya te acostumbras a manejarlo y es como darle a tole, pretender darle a tole con el dedo a Dios? Pero Dios todo lo sabe. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, como dicen Gálatas. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero si tú ya eres convertido y eres partícipe de la naturaleza divina, entonces tú puedes acomodar todo lo espiritual a lo espiritual porque ya eres una persona espiritual. Nunca se va a poder acomodar lo espiritual a lo carnal, porque el hombre natural está muerto, según vimos el domingo, ¿verdad? Y bueno, nos lo sigue diciendo este pasaje de 2 Corintios, ahora del 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ven? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede escudriñar en ese pensamiento infinito? Nadie. Pero al darnos Dios la mente de Cristo, entonces ya nos permite entender el sentido correcto de lo que Dios nos revela. Recuerden, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por tanto, para poder adorar a Dios correctamente, no lo puedes hacer si no le conoces. Y no le puedes conocer si Él no te hace el llamado. Y no puedes tú entender las cosas si no te convierte Él en un ser espiritual. Entonces, cuando eres un ser espiritual, nacido de nuevo, hijo de Dios, puedes acomodar ya lo espiritual a lo espiritual. Nunca se va a poder acomodar lo carnal a lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo carnal representa la rebelión ante Dios. Por eso la carne y la sangre no puede ni quiere estar en las cosas de Dios. No puede ni quiere. 1 Corintios 15:50. No puede ni quiere. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Quieres? ¿Anhelas esa comunión con Dios cada día? ¿O le sacas la vuelta? Si lo puedes evitar, lo evitas. Pues eso precisamente se evidenciaría que tú no estás en esa comunión o en ese anhelo de comunión con Dios. ¿Sí? Pero si tú estás en ese anhelo, entonces vas a entender el sentido correcto de la revelación divina. Y esta revelación divina, que es su palabra, que representa la voluntad de Dios, Romanos 12:2 dice que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No desagradable.
agradable. Entonces, cuando estás con una oposición interna a leer la Biblia, a tener comunión con Él, a orar, algo anda mal dentro de ti. Estás siendo disímil a Dios. Porque si la voluntad de Dios es agradable, lo lógico sería anhelarla, buscarla cada día. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, ya no hay disimilitud entre nosotros y Él. Por lo que tenemos la libertad de comunicarnos abiertamente con nuestro Padre Celestial. Y esto por medio de su Espíritu Santo. ¿Sientes esa libertad? ¿Sientes esa confianza? Si en verdad la sientes, si en verdad sientes esta libertad, entonces no tienes por qué dudar de Él en cualquier circunstancia que tú vivas en esta vida, aunque sea adversa, por más difícil que te parezca o imposible de solucionar. Entonces, trabajemos en desarrollar esta confianza, trabajemos en nuestra santidad, porque Dios quiere tener comunión con nosotros estrecha. Y para eso nos dejó el Espíritu Santo, que es el medio que Él usa para tener esta comunión, como dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, tenemos también esa ayuda idónea que Dios nos dejó. Parte de su naturaleza divina, que es la que nos da el deseo de hacer su voluntad, que es la que nos enseña cómo vivir una vida de santidad, que es la que nos traduce en nuestro lenguaje humano al lenguaje que Dios oye y responde. ¿Qué pasó cuando Jacob, por ejemplo, huyó de Esaú? Recuerden que todo esto estuvo basado en una mentira. Él suplantó a su hermano para recibir la bendición de Isaac. Sin embargo, cuando salió huyendo, se encontró en un lugar donde durmió, que era un lugar santo, y tuvo gran temor. Eso está en Génesis 28, del 10 al 22. ¿Sí? Él, de momento, no sabía que Dios estaba presente en todo tiempo. Aquí estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Aunque no lo percibamos, Él está presente, recuerden. Ya lo estudiamos. ¿Sí? Pero cuando Dios se manifestó a su vida, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvo gran temor. E hizo una promesa de que sería su Dios si Él iba con él. Ahora, ¿Dios va contigo? Claro que sí, Él quiere. Por eso, si no, no hubiera dado a su Hijo. ¿Dios quiere que seas como Él? Claro que sí. Si no, nos hubiera dado su Espíritu Santo. Dios quiere que llevemos una vida de santidad, claro, porque Él se goza en la comunión y no puede tener comunión con alguien perverso, aunque no lleva una vida de santidad. Entonces, vayamos a Él con confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí está el pasaje. Confiadamente. Ve con Él. Platícales todo lo que sientes abiertamente. Si tú eres sincero con Dios, es muy fácil que Él arregle tus problemas. Si tú quieres inducir a Dios a algo y tratas de manipularlo,
nunca vas a solucionar ningún problema, porque nadie se burla de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, siembra correctamente, ten esa confianza de ir a Él abierto y ganarás esta comunión con Él que será la fuerza de tu vida cristiana. Recuerden, Nehemías 8, el gozo de Jehová es vuestra fe, vuestra fuerza. 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces mantén esta comunión con Él. Y vas a ganar otra cosa. Al ser transparente con Dios, vas a poder vivir en transparencia con tus hermanos en Cristo. ¿Eres transparente con los que son como tú? ¿Eres sinceramente abierto? ¿O eres reservado? ¿Guardas cosas solo para ti? Pues esto será evidenciado por tu comunión con Dios o no. Porque mira, cuando no eres transparente con Dios, no puedes serlo con los demás. Y eso implica que hay pecado. ¿Por qué ibas a esconder algo de tu vida? Y si es un pecado y tú ya lo confesaste, ya no es una derrota o algo que te avergüence, sino es una victoria en Cristo. Eso no quiere decir que tienes que decirle a toda la gente todos los pecados que has cometido, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si tú vives en una comunión con Dios limpia y estrecha, naturalmente vas a ser así hacia afuera. Y vas a poder ser una persona confiable. Y vas a poder tener una buena relación con los que son como tú. Quizá en este mundo no puedas tener una relación porque tú puedes ser transparente, pero el mundo no. Tú no sabes lo que las personas están pensando. Pero Dios sí. Y Dios es amor. Y Dios es fiel. Y en Dios no hay mancha. Entonces, vive en comunión con Dios para que seas cada día más parecido a Él y ya no haya disimilitud en tu vida. Y precisamente el próximo estudio vamos a ver la parte de la omnipresencia de Dios, que es la comunión con Dios. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos das. Gracias, Padre, porque solo en ti podemos encontrar consuelo, podemos encontrar seguridad y la certeza de tu amor. Sabemos, Padre, que cuando pecamos es porque dudamos de tu amor, pero tú nos has permitido conocerte de una manera más profunda, para que sepamos que en el amor no hay temor, y que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que, Padre, manténnos en esta seguridad de tu amor y haz que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad en esa vida de santidad que a ti te agrada. Y haznos ver, Señor, el pecado como tú lo ves, para que podamos dejar cualquier ídolo que se oponga, Señor, a que tengamos una comunión íntima y estrecha contigo. Sabemos, Padre, que si en alguna de sus formas amamos el pecado, es porque no lo vemos como tú lo ves. Y sabemos que tú odias el pecado porque sabes todas las consecuencias que ha causado a la humanidad, inclusive la consecuencia final de cuántos se van a ir al infierno. Pero a nosotros nos has dado la oportunidad de conocerte, de redimirnos y saber que ahora vamos a estar en el cielo para siempre contigo. Gracias por este gran amor, Padre. Bendice a nuestra iglesia. Te pedimos que pronto nos des un lugar para reunirnos cuando sea conveniente. Sabemos que ya viene la tercera ola de la pandemia. Tú sabes el tiempo y en su tiempo, Señor, tú moverás las cosas y nos darás el lugar perfecto para volvernos a reunir. Gracias de antemano por ello. Guarda nuestra iglesia, Padre, de más contagios y
Señor, manténnos en comunión contigo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.